Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre la perspectiva de género y categorías sospechosas. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote principalmente nuestro número WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, Senectud Radio, Spotify, Senectud Radio, YouTube, Senectud Radio, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos puedes sintonizar a través de www.livemxradio.com. Y para comentarnos el tema que te platiqué al inicio, la perspectiva de género y categorías sospechosas, tengo el gusto de presentar a la magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Magistrada, muy buenas tardes y bienvenida a Senectud. ¿Cómo está? Muchas gracias, Enrique. Muy contenta de estar en este espacio y sobre todo que nos permitan dialogar con este tema que esperamos llegar a ese punto de una vejez, que no nos falta mucho, esperamos llegar. Gracias, magistrada, pues un placer estar aquí con usted y sobre todo la amable audiencia, muy contenta porque cuando hicimos esta promoción de decir va a estar la magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez con este tema de perspectiva de género y categorías sospechosas, y qué mejor con adultos mayores y también mes de la mujer, pues bueno, toda la gente ahora sí se emocionó y sobre todo pues bueno, deseando que esta información que nos brinde sea muy valiosa para ellos. Magistrada, para iniciar, bueno, nos gustaría mucho que nos definiera, claro, porque Senectud pues es un programa también cultural, es un espacio abierto para todas las categorías, ahora sí en este sentido, todas las profesiones, porque también lo ven abogados, psicólogos, sociedad en general, enfermeros, personal de salud, etcétera. Pero ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Adelante, bienvenida, gracias. Muchas gracias, insisto, Enrique, que este es un tema muy importante y trataré ahora de dar inicio explicando en un lenguaje ciudadanizado, en un lenguaje que permita que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, se puedan imaginar lo que es una perspectiva de género. Pensemos que desde nuestro espacio nosotros nos encargamos, nuestra forma de comunicarnos es dictar una sentencia. Entonces, cuando tú te imaginas una sentencia, te imaginas un grupo de hojas, 40, 60, 80, 100 hojas, complicadas, con un lenguaje técnico, con ese lenguaje que de pronto nos confunde, y queremos llegar al final donde nos diga, o sea, sí me va a pagar o no me va a pagar, ¿verdad? O sí se va a quedar en prisión o no se va a quedar en prisión, voy a perder mi casa o no voy a perder mi casa, voy a tener a mis hijos o no voy a tener a mis hijos. Y entonces, hoy en día, uno de los elementos que nos da precisamente esta perspectiva es una forma distinta de ver las cosas. Entonces, imaginemos en este momento que para ver una nueva visión, pensemos que vamos al cine. Y entonces la película, nosotros traemos, por ejemplo, ya un daño en la vista, y nos dicen, pero es que la película es en tercera dimensión. Pero no me quiero poner yo los lentes, ¿verdad? Pero forzadamente tengo que ponerme esos lentes que me van a dar al inicio de la película para yo poder ver los efectos, ¿cierto o no? Eso es el inicio de la perspectiva de género. Primero es el proceso en el que quienes nos encargamos de impartir justicia, nos tenemos que poner esos lentes para obligar a quienes va encaminada la resolución, la emisión de ese acceso a la justicia, sienta verdaderamente lo que le estamos comunicando. Porque una sentencia se siente, se vive, y lo vas a vivir. Imaginemos un divorcio, imaginemos una custodia, imaginemos un asunto hipotecario donde a lo mejor le estabas peleando al banco durante muchos años. Claro que sientes una sentencia. Entonces regresemos al principio de la perspectiva de género.
el Estado mexicano hemos tenido muchos errores y lo lamento decirlo, pero también tenemos un área de oportunidad. Ante la condena de tantas sentencias al Estado mexicano, porque nos han dicho, Estado mexicano, ¿qué crees? No hiciste las cosas bien. ¿Qué crees? ¿Te faltó debida diligencia? ¿Qué crees? ¿Te faltó un lenguaje incluyente? ¿Qué crees? ¿Te faltó hacer una debida investigación en casos donde hay violencia? Y entonces ya tuvimos esas resoluciones y el Estado mexicano dice, ¿cómo podemos solucionarlo? Y en ese inicio de la solución, la Suprema Corte de Justicia da inicio a un primer protocolo. Pensemos que es como un manual, pero ahora lo voy a explicar todavía más sencillo. Es como si en este momento quisiéramos ser cocineros. Y entonces tú y yo, Enrique, nos vamos precisamente, pues qué tan difícil sería hacer un pastel. Y tú sabes hacer pasteles, por cierto. No, pero pudiera aprender. Igual aprender. Yo. Y entonces cuando llega la perspectiva de género, nos dan un manual. Ok. Un manual que tenía qué era la perspectiva de género, que es esa visión científica, analítica, política, que te permite ver, analizar las situaciones de forma distinta. Es decir, identificar si tenemos, como tú bien lo adelantaste, una categoría sospechosa. Pero luego ese primer concepto nos arroja como hasta miedo, categoría sospechosa. Sí. No crean que es sospechosa porque está oculta, sino es sospechosa porque no se ve tan fácil. Es decir, esos lentes, esa visión que necesita el juzgador para hacer y generar los efectos de esa película que vamos a dictar en la sentencia, requerimos ese recetario. Pero luego, ese recetario parecería sencillo. Tú y yo, Enrique, si ahorita a alguien de nuestra audiencia le preguntáramos, oye, platícame, ¿quién sabe hacer pasteles? ¿Más de alguien? Una señora, un señor nos va a decir, claro que yo sé hacer el básico. Y yo te digo, yo no sé hacer, pero he aprendido a través del tiempo. Y digo por las charlas que me toca dar. Y entonces alguien me dijo, mire, magistrada, dígame 3 elementos. Pues yo te voy a decir que de esos 3 elementos para hacer un buen pastel son harina, huevos y leche. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, que son los genéricos. Los básicos, ok. Los básicos. En la perspectiva de género nos dan 3 elementos. Que así como esa receta de pastel, tú dirías, pues, ¿cuál complicación? O sea, fácil, ¿no? Podemos ir a cualquier lugar y comprarlos. Primer elemento, luego nos dicen, análisis de contexto. Hombre, ¿para tú qué haces? Dictas sentencia, estudias asuntos. Hombre, eso está súper fácil. ¿Cuál otro? Dame el otro. Analizar situaciones de riesgo. Hombre, está súper fácil. ¿Cuál es otro? Observar si tenemos que admitir o no alguna otra prueba. Hombre, el propio concepto te resulta muy fácil, pero ¿qué crees? El paso del tiempo, a pesar de ese recetario, no ha sido tan sencillo. Y te voy a poner el ejemplo. Es como si tenemos ya el recetario, pero luego nos vamos a decir a un súper de estos que son muy grandes, que hay unos aquí muy cerca, hay uno, por ejemplo, en 16 de septiembre, en Niños Héroes. Y entonces llegamos tú y yo, Enrique, a buscar la harina. Y decimos, ¿hay complicación? No, ¿verdad? No, harina. No, como más común. Entonces, imagínate tú que llegas al primer pasillo. ¿Y qué te vas a encontrar? Nomás imagínate, cierra por un momento los ojos y tú y yo ya vamos entrando al pasillo de la harina. ¿Qué vas a encontrar? ¿Harina de qué? A ver, ven conmigo. ¿Harina de arroz? De trigo, de avena, de coco, con azúcar, pero nos pidieron harina. O sea, era harina, era como lo más simple, harina. Y entonces tenemos que empezar a ver una de dos. O le vamos a tener que hablar a quien nos dio la receta porque vamos a tener que preguntarle, ¿cuál harina? O sea, porque hay todo un pasillo de harinas. ¿En qué presentación? Y entonces alguien por ahí que me dijo, es que hay una marca muy buena. ¿Puedo decirla? Sí, adelante. Dicen alguien, pues harina espuma de Chapala. Y harina espuma de Chapala, presentación de kilo. Vámonos recio. Dices, por fin. Pero lo que parecería sencillo, no lo es. Y luego, segundo pasillo, vámonos rápido a la leche, vamos al pasillo de la leche. Ay, no puede ser. A ver, cierra por un momento los ojos. ¿Qué vas a encontrar de leche? Va de nuevo, de lactosada, light, de lactosada, ¿no? Light, de avena. O sea, de todos los colores, la tapa va entera. Entera. Pues, entonces, el segundo elemento de la perspectiva de género. Si hay riesgo, y luego el propio concepto te parecería muy sencillo, pero cuando ya lo empiezas a buscar,
no es tan sencillo. No. Y luego nos vamos al tercero de los elementos. Bueno, ya, a los huevos. Huevos que aparte vas a necesitar para hacer las cosas. Vas a ese estante y lo dices, Dios de mi vida. Huevo de libre pastoreo, huevo chiquito, huevo grande, huevo de un color, huevo de otro, huevo como de 40 marcas, huevo como de 20 tipos de precios. Dices, también. o sea, era huevo, o sea, solamente huevo. Entonces, así es la perspectiva de género. La perspectiva de género como este método que permite a quienes decimos la justicia ver las cosas distintas, pero no como un simple recetario. Por eso doy este ejemplo del pastel. Lo que parecería tan sencillo, no se les va a olvidar la harina, el huevo y la leche. Claro que no, porque parecería el elemento más sencillo, más ordinario. Y son los elementos que han llegado a nosotros y que no son sencillos, no son sencillos de analizar. Entonces, perspectiva de género es ese método, es esa fórmula, es ese recetario del pastel que le va a permitir a quien juzga, hombres, mujeres, primera, segunda instancia, es decir, jueces, juezas y o magistrados o magistradas, ver cosa por cosa tropicalizada, pero aún más categoría sospechosa, es a esa persona a quien va dirigida la justicia. Y en este caso, adultos mayores. ¿Quiénes pudieran estar en esa categoría sospechosa? Desde luego las mujeres, pero ¿sabes qué? También los hombres, los niños, las niñas, la adolescencia. Decimos adultos mayores, personas de la diversidad sexual, personas que pertenecen a grupos y pueblos indígenas. Es decir, toda aquella persona que por una característica de vida requiere que nosotros, quienes juzgamos, nos pongamos esos lentes, porque entonces si no, va a ser nuestra sentencia una película más. No va a tener nada extraordinario. No habremos de haber identificado si había alguna discriminación, si había alguna asimetría de poder, si había alguna exclusión. Por ejemplo, en el tema del envejecimiento, hablamos del envejecimiento primero con cargas estereotipadas. Con carga estereotipada, la primera, que creo que de pronto es la más común, que la persona ya no tendría que ser o que estar en algunos espacios. ¿Por qué? Pues porque su edad y su condición ya no se lo permite. Pero hoy en día tenemos una necesidad ávida de que en nuestros espacios tengamos, por ejemplo, o en los míos, jueces o juezas de esos de toda la vida y a los que nosotros les preguntamos todavía, oye, ¿te tocó algún asunto de esta naturaleza? Y entonces, vista desde los documentos que nos emite la Corte, hoy te pasé por WhatsApp un documento que es un manual para juzgar casos de personas adultas mayores. Y ese documento es como un manual, cualquier persona lo puede leer, por favor, si pueden, descárguenlo, ténganlo ahí para saber qué dice la Corte con respecto del envejecimiento, cómo define al adulto mayor, donde es englobado mujeres y hombres, donde se habla de persona mayor, adulto mayor, persona de edad avanzada, porque desde luego en Latinoamérica hemos visto cómo han aumentado las edades. O sea, antes se tenía los 60 años, ahorita en países de primer mundo desarrollados ya están más arriba de 70. Están determinando que ya la adultez llega a los 70. O sea, primero nos querían tener sanos y ahora que nos tienen sanos nos estamos alargando más el tiempo en el que puedes gozar ya de tu vejez, de esa adultez. Entonces, nosotros hoy tenemos que ver las cosas, y creo que eso tiene que quedar muy claro, que tenemos que ver desde un ámbito jurídico, tener una perspectiva de adulto mayor y adulta mayor, es decir, con una visión muy categorizada, con cada uno de los elementos que componen. Es decir, si nos fuéramos a la receta del pastel, no es cualquier harina, no es cualquier leche la que vamos a necesitar, mucho menos los huevos. Es decir, requerimos, aunque pareciera la misma receta, no es la misma receta que tenemos que utilizar para los niños, las niñas y los adolescentes, para las personas de la diversidad sexual.
Es decir, cada línea de vida, eso es precisamente lo que compone la categoría sospechosa. La categoría como el conjunto de personas, y sospechosa porque cuando inició la perspectiva de género, decíamos entre las y los juzgadores, eso que de pronto dices, este asunto, mira, siento como que algo me late, como que algo siento que tengo que hacer extraordinario. Pues igual, porque luego vámonos a la receta. Bueno, por fin ya tenemos nuestros 3 elementos, pero luego resulta que le ves a la harina que trae instrucciones y dices, o sea, claro que ¿por qué trae instrucciones? Claro, porque a lo mejor si no, ¿qué tal y si me dice deposita la bolsa de harina? No, te dice la receta, abra la bolsa y luego deposítela. No, te dice, hay que cernir la harina. O sea, todavía tiene un proceso previo entre depositar la harina en donde la vas a batir, ¿cierto o no? Entonces cuando hablamos de personas con una condición específica, en este caso el adulto mayor, por eso todo trae instrucciones, porque las condiciones de vida son totalmente distintas. Así es. Y es cuando empezamos a entender ese chiste de que hasta el champú trae instrucciones. Claro, porque en ocasiones se necesita. Sí. Y lo que te dicen, vierta la leche, pues sí, porque igual alguien que no sepa absolutamente nada lo va a poner el bote de leche. O el huevo que vas a poner y vas a batir el huevo, pero no de tal forma que tenga la consistencia que tu pastel va a requerir. Eso es la perspectiva. Es el modelo a través de documentos donde nos dicen paso por paso por paso. Abra la bolsa, cierna, pero para esto vas a requerir un bol, un recipiente, un colador, pero lo dicen, pero el colador tiene que ser de acero para que tenga una solidez y la harina pueda cernirse de mejor forma. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de cada uno de los componentes de las personas que integran nuestra sociedad, tenemos que verlo así, como si fuera ese recetario, pero especializado para entonces ir observando y que en la sentencia no se nos vaya a pasar un elemento. Porque el yo decir, análisis de contexto, no hombre, eso es lo más sencillo, a ver, pásame otro. En esos errores hemos caído, en esa área de confort hemos caído. Hoy en día ya no es permitido, ya la Corte, como no entendimos con el primer manual, hace un año saca ahora manuales específicos, como si sacara el manual para explicarte la harina, la leche, los huevos. Por eso hoy vas a encontrar más de 10 manuales de adultos mayores sobre estereotipos, manuales sobre personas con discapacidad. Y entonces pensemos, un adulto mayor, mujer, con discapacidad y sin red de apoyo. Y así empezás. Imagínate tú cuántas variables, cuántos ejes podemos tener. Entonces, creo que no se nos debe de olvidar. La perspectiva de género es ese recetario lindo, pero muy específico que nos va a permitir a quienes juzgamos. Alguien me dijo, pero nada más es para quien emite sentencias, también es para los ayuntamientos, también es para las políticas públicas, también es para las áreas administrativas, es para la policía, es para la fiscalía, es para todas las personas que integramos una política pública en un estado. Procuración y administración de justicia. Para todas las personas. Incluso hay un manual muy, muy lindo que habla sobre el lenguaje incluyente de las áreas muy categóricas que tiene ahora con un lenguaje incluyente, debería de tener, por ejemplo, los ayuntamientos. Imagínate hasta dónde hemos llegado. El porcentaje que debemos de incluir de adultos mayores, de personas con discapacidad. O sea, es extraordinario este trabajo que se ha venido haciendo. Eso es la perspectiva. Perfecto, pues un ejemplo muy, ahora sí, magistrada. Para todos los que no somos abogados, nos quedamos con esta impresión porque la verdad es muy bien explícito y sobre todo cómo nos vamos también a veces a la fácil, ¿no? Abre la harina sin revisar qué contiene y ahí lo empiezas a hacer este batidero y ya no sabes qué te puede resultar. Vamos a leer varias preguntas porque como le decía, la participación de la gente, pues aquí el Sanctur Radio es muy buena y la maestra Mercedes Ornelas dice, en materia de exhortos, ¿qué tanto se ha avanzado para agilizarlos y cómo la tecnología nos puede ayudar?
Incluso, gracias Mercedes, te platico que el presidente la semana pasada hizo ya una prueba en Puerto Vallarta y ya se hicieron las pruebas aquí en Guadalajara para que ya los exhortos no sean por escrito, sino sean de forma digitalizados, es decir, que ya no tengan que traerse ese documento, ya sabes, firmado, esperar a que les hagan su turno, traerlo aquí a Secretaría de Acuerdos y luego llevarlo hasta el juzgado. Creo que se ha avanzado, estaríamos ya en un 70%, por no decirte más. No me toca a mí esa política pública, sin embargo, sí me toca observar e incluso votar a través de las sesiones plenarias, que ya tenemos de carácter obligatorio que entrar a ese mecanismo, no solo de exhortos, sino de todos los comunicados, de procedimientos electrónicos, pero bueno, como todo, llegan las reformas, pero lo único que no llegan son los recursos, ¿verdad? Pero esperemos pronto armonizarlo, pero Bien. Ya estamos en un camino muy avanzado. Bien, Gonzalo Robles tiene esta duda, saludos a la magistrada, dice, si un juez dicta una sentencia, ¿un magistrado la puede revocar? Le manda saludos. Claro, gracias Gonzalo. Sí, les platico un poco. Pensemos que en Ciudad Judicial, aquí en el primer partido judicial, Ciudad Judicial tiene juzgados familiares, civiles, mercantiles, y entonces alguien que nos escucha o que ve esta transmisión dice, ¿sabes qué? Yo estoy inconforme con la resolución que dictó el juez y quisiera que una autoridad, siempre decimos, ¿no hay alguien que revise a este juez o a esta jueza? Claro que lo hay. Nosotros como magistrados somos 34 magistrados que integramos el Supremo Tribunal de Justicia. Pensemos que somos los revisores de los juzgados. Revisamos ese recurso, esa inconformidad que ustedes llegan a presentar. Nosotros componemos, son 11 oficinas. Cada oficina se le llama sala. Esa sala se compone por 3 magistrados o 3 magistradas. Por eso somos 11 salas con 3 personas cada una, somos 33 más quien preside. Por eso somos 34. Entonces, efectivamente, Gonzalo, nosotros somos la autoridad, por eso es segunda instancia, llamamos segunda instancia. Y no es que seamos los jefes de los jueces, lo que sí somos superiores para que el dictado de la sentencia que nosotros emitimos o el resultado de nuestra opinión, los jueces lo tienen que cumplir, eso sí. Bien, Lourdes Hernández dice que bien explica la magistrada, muy fácil de comprender. Felicidades. Muchas gracias. Dice Lourdes. Víctor Olmedo, saludos a la magistrada. ¿Qué se ha podido realizar a favor de la igualdad de la comunidad LGTBI en adultos mayores? Fíjate que muy contenta te puedo platicar que el mes de julio pasado, precisamente como política pública, el gobierno empezó a visibilizar el tema de la diversidad sexual y se permitió que todo un mes incluso se colorearan algunos edificios y permitió eso también que por primera ocasión a través de la Comisión de Género y Derechos Humanos que me toca presidir, hicimos toda una semana de conversatorios donde invitamos a participar en paneles abiertos a personas que pertenecen a la diversidad sexual y que tienen diversas áreas del conocimiento, desde médicos, desde psicólogos, desde psiquiatras, desde antropólogos, desde peritos, es decir, fue muy variado y sobre todo visibilizando que hoy nosotros lo que tenemos que observar y vemos desde los procedimientos son personas con una situación personal que no debe de ser estereotipada ni estigmatizada. Hemos tenido un avance, incluso afortunadamente de pronto hay algunos asuntos que me llegan a la sala. Tenemos, por ejemplo, algunos donde madres no gestantes solicitan pensión alimenticia y custodias de sus hijos. Hemos resuelto también asuntos de juicios sucesorios, testamentarios de una pareja varón que fallece y queda vivo la pareja varón y entonces de pronto
la familia del varón que falleció viene a decir, no, pero pues, ok, en vida te quise, pero ya falleció mi hijo, pues ahora nosotros queremos el patrimonio que hizo mi hijo. Y en muchos casos de esos, transversalmente, confluye que ya están dentro de la edad que se considera o que se ha considerado como adulto mayor o persona adulta, que son 60 años. Y que de pronto por ahí tenemos algunas variantes, pero creo que la constante son 60 años. Sí, efectivamente, magistrada, lo compartimos a la amable audiencia. Hay una ley federal de los derechos de las personas adultas mayores, su artículo 3, donde marca que persona ciudadana mexicana que radique o domicilie en territorio nacional de 60 años o más se le considera persona adulta mayor. Pero les digo que de pronto los criterios jurisprudenciales nos andan llegando que 65 y entonces lo único es cierto que con la perspectiva de género podemos observar, hay un asunto que hace poco nos llegaba y entonces eran una persona, aquí está presente el licenciado de un juzgado foráneo, y entonces la persona viene a hacer válido un contrato preparatorio de compraventa y entonces dice el notificador, lo notificamos en su casa y dijo el familiar, ¿qué crees? Que andaba trabajando. Pero entonces observando la fecha de celebración del contrato, el contrato era como del 50. O sea, pensemos que tenía 18 años con un día a la celebración del contrato. ¿Cuántos años tiene actualmente? No creo que el señor haya salido a trabajar apenas. Sí me explico. Entonces, la perspectiva de género viene a darte esos lentes novedosos como con un alcance adicional para observar que, a ver, creo que esta actuación, el funcionario o la funcionaria pública fue sorprendida cuando llegó a entregar la notificación, porque cuando ya tienes todos los documentos en el escritorio, eso es ese, aplicas precisamente ese análisis de contexto. Claro. Y como primer elemento, cuando haces todo tu tableado, dices, creo que ya no dio. A eso me refería cuando en la mayoría incluso de criterios, tenemos el de 60 años, que cuando menos observamos que en México, lamentablemente, a los 60, a veces hasta los 40, 45, incluso, si no mal recuerdo, en España, ya se tiene la quinta discapacidad. Y la quinta discapacidad, precisamente por la gente tan joven que tiene ya enfermedades crónico-degenerativas. Y la Organización Mundial de la Salud, pues nada más nos había identificado 4 discapacidades, pero ahora en España nos generaron la quinta, por ejemplo, ya con personas con diabetes, con cáncer, hipertensión, y imaginemos que en México es antes de los 60, ojalá nos dé a los 60, privilegiando lo que dice la ley, pero lamentablemente estamos viendo que toda la situación de la vejez en el cuerpo es una condición natural que de pronto habíamos desatendido. Bien, ¿qué pasa, magistrada, cuando pues un adulto mayor es engañado? Ahorita nos decía usted este protocolo, este manual a seguir de los adultos mayores, que ya está muy específico si es engañado, maltratado, violentado también, pero ¿qué pasa, o bajo su experiencia, que en el trabajo del día a día en su sala, le ha tocado atender una situación o un caso de un adulto mayor engañado? Póngale el contexto que quiera, para un testamento, para una donación, una herencia, ¿qué le ha tocado? Fíjate que cuando me toca hablar del tema de vulnerabilidad, la vulnerabilidad en la que podemos estar cualquier persona, porque podemos tener 38 años o 45, ir a una agencia de vehículos y haber sido engañados. O sea, bajo ese parámetro creo que la vulnerabilidad puede recaer en cualquier persona. Sin embargo, cuando hablamos de adultos mayores, siempre separamos ese adulto mayor que está en el comercio, que es activo, que todavía no tiene una complicación de salud, que tiene una salud no tan comprometida, pero que entonces viene, ya sabes, alguien puede ser muy cercano,
no quisiera decir un familiar, pero lamentablemente me han llegado muchos asuntos en donde por ejemplo, el adulto mayor, en esos casos ha sido varones, fíjate lo curioso, adultos mayores varones, donde alguien familiar le ofrece algún negocio muy exitoso, en donde él, pensando que a lo mejor ese asunto exitoso ya le va a permitir tener un ingreso para retirarse lo más cómodamente y económicamente, porque digo, hoy hablando de libertad, la libertad también te le da la economía, y esa libertad donde incluso tú decidas quién te debe de cuidar, cómo te deben de cuidar y en qué espacio te deberían de cuidar, que es algo que también nosotros no hemos identificado. El aislamiento en el que están muchas personas también ha hecho un privilegio para caer en un error, porque la primera parte es de ese error. ¿Cuáles son los asuntos más comunes? El del ofrecimiento de esos asuntos que te van a volver millonario, en donde tienes que vender tu casa o tus 2 propiedades que te quedan, a las que todavía les sacabas la renta mensual y pues ahí medio te iban manteniendo. Sí. O en la famosa donación, papá, no pasa nada, yo hasta el día que te mueras, y pues después casi del infarto se anda muriendo el señor al saber que ya del susto que le vas a quitar las cosas. Claro. O papá, es que nada más vamos a simular vamos a simular que es un contrato de arrendamiento para los efectos de los impuestos, y resulta que también era un contrato traslativo de dominios, era ese contrato que engañosamente firmó para que traspasara la propiedad a nombre de otro gratuitamente, o sea, ya sabes, con todas las herramientas. Así o incluso no quisiera, voy a decir que en otro estado, en otras notarías, pero que va ese señor y le dice al hijo, le dice al notario, este hijo es mi hijo más bueno, yo le quiero dejar todo, y no se dan cuenta que ese señor a lo mejor ya trae una condición. Así es. Hoy la Corte se ha pronunciado mucho sobre el tema de los adultos mayores, porque bueno, antes, dicho sea de paso, en ese error está también el de mi papá ya no puede administrar sus bienes. A ver, lo que no puede es mover la pierna derecha. Claro. Lo que no puede es levantarse porque le duele la espalda. Eso no quiere decir que esté incapacitado. O sea, él todavía ordena, él todavía puede firmar un cheque. Si lo llevas en una silla, puede sacar su dinero de la cuenta bancaria. O sea, no nos equivoquemos en limitar las capacidades legales, por ejemplo, por la capacidad de movimiento, porque eso es violencia. A eso es a lo que me quiero referir. La privación de, yo tengo a mi papá o yo tengo a mi mamá, que tengo varios asuntos de esos, y no se lo dejo ver a mi hermana, porque mi hermana es ingrata. Pues yo creo en la justicia divina, pero al final, o sea, la mamá y el papá es de todas las personas, o sea, es de sus hijos. Ningún hijo tenemos el derecho, ninguna hija tenemos el derecho en tener a nuestros papás. O sea, los llegan a encerrar, los llegan a aislar incluso para que los otros hijos no tengan contacto. Pero luego, ya sabes, hemos tenido algunos también donde hay simulación, algunas simulaciones de que mi papá se siente violentado por alguno de mis hermanos o por algún sobrino. O hace poco, fíjate nada más, un nieto vive con la abuela, al fallecer la mamá, vive con la abuela, no hay más familiares, y el joven le saca con la tarjeta la pensión, lo que tenía guardado, que eran 600,000 pesos, y con la firma le lleva el documento, que porque le iba a hacer el trámite del banco, y lo que hace es firmar una hipoteca. Cuando llega precisamente el cobro del banco, ella dice, yo jamás, nunca he sacado fiado, yo lo que compro lo pago. No, señora, usted firmó un contrato. Y ándale que llega hasta el amparo, y en el amparo, con una visión de género, no la eximen, pero sí abren una carpeta hacia el engaño que hace el nieto. Entonces,
La perspectiva de género hoy viene a identificar los casos donde hay una violencia, donde, por ejemplo, hay muchas preguntas de pronto de, ¿y si mi hijo, por ejemplo, que consume drogas, llega muy alterado? Yo no lo puedo dominar, ya me robó el refrigerador, ya me robó la televisión, todo ya, o sea, ¿qué hago? ¿Puedo yo poner una orden de restricción? Claro que sí. Los hijos, los hombres no lo presentan en el centro de justicia, pero también tienen ese derecho. Es decir, hoy los adultos mayores, por la etapa en la que están, por la condición de salud, incluso porque ahí tuvimos un asunto de una adulta mayor, donde cada que iba la hija, la señora caía al hospital. Y entonces la señora va al centro de justicia y solicita un mecanismo de protección. Por su salud, porque dice, a mí ni me mantienen, yo soy productiva, todavía trabajo, y cuando ella viene nada más viene para que yo le esté dando para pagar, y como ya no le he querido dar, nomás viene a hacerme enojar y yo caigo al hospital. Fíjate nada más, sí, claro. Hoy la condición social en la que nos encontramos y que tenemos entonces que visibilizar con unos lentes totalmente distintos a las y los adultos mayores. Y es que esta parte catalogado por el Instituto Nacional de Geriatría, que precisamente es una violencia financiera o maltrato económico, hace referencia a esto que usted menciona, magistrada, y sobre todo hay algo que yo lo he escuchado mucho en los hospitales, que en verdad hasta los mismos hijos ya le están diciendo ahí al papá, oye, ya vende mejor tu casa o ya herédanos para que mejor con el dinero que vas a heredar o te vas a recibir te atiendas en un hospital mejor, cuando verdaderamente el señor pues prácticamente, o sea, nada más fue por una descompensación o algo, y no es necesario que esté, o sea, venda su casa o venda sus bienes para que esté mejor atendido. Hay casos también que me tocó ya en el ámbito de hacer los peritajes, donde a veces también la misma esposa, o sea, el cónyuge empieza a hacer esta parte de, es que no debes de salir, y empieza a poner como, ahora sí, candados en las casas, y lo deja así en esta parte de, ¿cómo se dice? Pues de desprotección. Cuando me toca a mí hacer el peritaje, le decía al señor, oiga, pues ¿qué tanto guarda ahí en la casa? No, es que está todo cerrado y mi esposa dice que no lo abra hasta que ella llega. Yo decía, pues ¿qué guarda? Pues no guardaba nada, simplemente al señor lo tenía en un espacio donde no podía abrir ni el cuarto, ni el acceso al patio, nada, solamente en este espacio, así como está de la sala al baño y nada más. Entonces sí es algo muy lamentable, pero qué bueno que la Corte se ha manifestado, y sobre todo, magistrada, compartirle también a usted que muchas veces esto también se ha dado mucho en estos comentarios, ¿no? Es que ya están grandes, ya están cansados, es que es por su edad, es que por su edad le duele todo, pero a ver, esperen, no hay enfermedades por la edad. Nos duelen a nosotros. O sea, no es algo, y lo quiero compartir porque este programa también es así, pero está como a lo mejor el chiste ese que ya va con el médico y le dice, oiga, doctor, es que me duele la pierna derecha, no se preocupe, es por la edad. Caray, doctor, pero si la pierna izquierda tiene la misma edad que la pierna derecha y no me duele. Entonces es cuando caes en esta conclusión que dices, no, pues es que no es normal, ni es por la edad, o sea, sino que simplemente muchas veces los hijos o muchas veces el cuidador, como lo mencionábamos fuera del aire, son terceras personas o son intermediarios en donde en primera no se han dado a conocer la vida de la persona, porque no creo que hayan vivido todo el tiempo con ellos, a diferencia de los hijos, y en segunda, el saber respetar las decisiones de la persona, porque muchas veces también esto, pues porque ya estás grande, no puedes tomar ya esa decisión. Caray, pues se supone que es la casa del señor, son sus bienes, es su dinero, él decide qué hacer, pero claro, siempre y cuando esté bien, porque también si es una persona que ya no está bien y que empieza a perder dinero o que empieza a tirar dinero o a extraviar cosas, pues ya es cuando se debe de atender esa situación para que no se haga más grave. Sí, fíjate que con respecto a esta línea de vida a la que le llamamos vejez o adultez, no menos es cierto que es una condición de vida que hemos olvidado, y que así como hoy a nosotros, quienes nos encargamos de decir la justicia o de hacer lo más justo que creemos en nuestras resoluciones, también es una obligación social. O sea, tenemos una obligación social, primero, de construir generaciones en donde no solo se respete, como lo hemos visto, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres,
Pero hoy el adulto mayor, antes, o sea, el llegar con tu abuelito, con tu abuelita, era ese símbolo de respeto, y tu mamá te podía pelear, pero, o sea, tu mamá te podía regañar y te ponía un castigo, pero tu abuelito era quien te lo levantaba, o sea, con esa categoría, sí, con esa supremacía de experiencia, de respeto. Cuando hablamos de perspectiva, es esa visión que nos, desde nuestras sentencias, imagínate la responsabilidad que tenemos hacia las nuevas generaciones de decirles, tienes que ver con ojos distintos a las personas que tienen esta condición de vida, por su condición de salud, por su condición mental, por su dependencia, tal vez por su falta de productividad, por su vulnerabilidad. Hay un autor que a mí me encanta y dice que la vejez no llega con la edad, sino con la productividad o no de la persona, porque no volteamos a ver a ese adulto o esa adulta mayor hasta que creemos una que necesita de nosotros, que necesita de un cuidador o de una cuidadora, o cuando hay un aprovechamiento indebido. Y entonces, primero, todas las personas que están en esa etapa y las que queremos llegar a esa etapa, debemos de dejar las condiciones necesarias, así como se hacen las extraordinarias carreteras y que ahora ya vamos a poder llegar a Vallarta en menos tiempo. Queremos llegar en menos tiempo a una sentencia donde construyamos caminos, este camino para los niños, pero este camino para los adultos mayores, donde se sientan atendidos, correspondidos, con sus condiciones muy adaptadas. Es que no, es que mi abuelita no entiende. Y hoy en día la tecnología, qué bueno la tecnología. O sea, si yo me trabo a hacer una operación bancaria, y entonces hay cuestiones que la carretera sí está más larga, pero ¿sabes qué? Las brechas también están más largas, porque entonces no hay un curso. Yo vi en Argentina que hay un curso para adultos mayores donde los enseñan a sacar el celular, cómo ver un mensaje, cómo textear, cómo el que tengan 1500 amigos en una aplicación no quiere decir que en verdad sean 1500 personas con las que él vaya a poder platicar, ya sabes. Entonces, el entender también esta nueva generación que ya nos alcanzó. Imagínate el adulto mayor que ya le alcanzó nuestra generación, la pandemia, que ya entra una nueva era, y entonces seguimos hablando todavía de un respeto. Hay cosas que no han prescrito y que no van a prescribir, que son el respeto, la salvaguarda de esas personas que ya nos dieron vida, nos dieron educación. Pero entonces ahora desde el área del derecho lo tenemos que hacer realidad, porque se escucha súper bonito, ¿verdad? Se escucha así muy ético, muy protocolario. Sí, ¿y tus sentencias? ¿Cuántas sentencias identificas un adulto mayor? Y en verdad que hoy son muchas. Yo te puedo decir, de las personas que juzgan y de las que yo conozco, hay muchos que alcanzan a identificar el estereotipo en el envejecimiento. Les digo yo que el estereotipo es como si trajeras ese costal mañoso, y ese costal mañoso en el que le surgen muchas cosas que no deberías de sacar, y la palabra envejecimiento no quiere decir inactivo, no quiere decir inservible, quiere decir carga, es lo que muchas veces hace. Exacto, no quiere decir carga, significa tanto llegar a esa edad. En alguna ocasión, hablando de las discapacidades, yo le preguntaba a una audiencia, ¿quién de aquí tiene una discapacidad? Y bueno, yo creo que de 300 gentes levantarían unos 5, pero yo alcanzaba a observar que cuando menos había muchas personas con lentes. Le dije, o sea, ¿cómo en un auditorio de 300 gentes de adolescentes adultos no alcanzamos a identificar que los débiles visuales, los que traemos lentes, estamos dentro de una categoría sospechosa, claro, y que creemos que solamente los adultos mayores son los que traen lentes, ya sabes, y entonces observa tú las redes sociales, cuando hay tantas personas, adultos mayores, que te ponen la muestra en un baile, o sea, y tú no puedes terminar de bailar una canción sin ahogarte. Y entonces no todo el envejecimiento debe de tener la misma estructura de pensamiento estereotipado,
porque hay envejecimientos con éxitos, activos, claro, productivos, con experiencia. Y entonces tal vez lo único que le falla es una pierna, es un brazo, es la espalda. Pero entonces para esos asuntos cuando nos llegan, por ejemplo, a ti te debe de tocar los estados de interdicción, sí, tantas solicitudes de estado de interdicción, pero antes eran como de facto. Mi mamá ya casi no entiende y entonces solicito el estado de interdicción y hazme administrador de las cuentas. ¡Vámonos! Sí, claro. Y entonces administrador de las cuentas y la señora ya se acabó su dinero y pues ¿qué crees? Ya cuando lo vaya a necesitar en verdad, cuando su estado de salud ya sea muy lastimoso y precario, donde ya ahora sí requiera atención médica y medicamentos, pues ¿qué crees? Ya no va a haber dinero. Ya no va a haber dinero. Y entonces es violencia, es una violencia a la que debemos de identificar y también quienes estemos por entrar a esa etapa o las personas que ya estén, que no tengamos miedo en levantar la voz. Porque ellos nos enseñaron en algún momento a ser valientes. Y Así alguien es. alguna vez me dijo, magistrada, pero me da miedo. Y mi respuesta fue, y lo sigo diciendo, pues con miedo, pero lo tenemos que hacer. Así es. ¿Por qué? Porque el avance que hagamos para ellos será la carretera que hagamos para nosotros mismos. Así es, magistrada, y sobre todo esto que usted comenta de los estereotipos, precisamente no hace mucho tiempo, un mes aproximado, la misma Real Academia Española sacó este término, que igual lo compartimos, que es el edadismo. Y este edadismo hace referencia a estos tres aspectos, ¿sí? Los estereotipos, cómo pensamos, los prejuicios, ¿sí? Cómo actuamos y sobre todo la discriminación. Sí, cómo lo vemos. Y que esta parte, o sea, que usted menciona es fundamental, pero a mí, le voy a ser honesto, bajo mi experiencia, que la mayoría en mujeres, en hombres no, los hombres como que sí son, a mí yo como más, un poco más fuertes, y no es por ahora sí, ni decir que las mujeres sean débiles, pero más bien las pacientes que me han tocado, las personas que me ha tocado atender, siempre me salen con esto de yo no quiero porque son mis hijos. Y luego le digo, oiga, pero atrévase a denunciarlo porque le está quitando, no sí, le está dando alimento. No, es que él llegó de malas, es que es normal, tuvo un día pesado, pero mañana se le pasa. Y va pasando el tiempo cuando lo que usted acaba de mencionar, ya me tocó con una señora que se acabó el dinero, la señora claro, trae un accidente, fractura de cadera, hospitales, especialistas, colchones especiales, cama de hospital, enfermero 24/7 y ya no había dinero, lamentablemente. Y aquí es donde ves y dices, ya ve por qué en determinado tiempo no pudo hacer esto para que evitar pues esta situación. Pero bueno, muchas veces también la falta también de información, la falta también de que las personas, a lo mejor puede ser que sí le digan hágalo, pero va a tener estas consecuencias, no lo haga porque después se va a arrepentir. Entonces la gente como también trae esta idea que es mala, porque yo lo he escuchado, todavía lo sigo escuchando, de no, acabo me voy a morir de algo, acabo me voy a morir, no, ya no quiero dejar problemas. Está batallando cuando todavía tiene 60, 70 años y tiene una vida por delante. Y lo acaba de decir muy bien, los tipos de envejecimientos. ¿Qué tipo de envejecimiento quieres tú? Un exitoso, un saludable, donde bailes, donde no requieras a lo mejor ningún medicamento, o quieres ser dependiente de alguien, de un tanque de oxígeno, de un cuidador, o simplemente estar en un hospital donde ya prácticamente no puedas ni comer por ti mismo, sea comida por vía sonda, bueno, ya todos los panoramas. Sí. Y fíjate qué importante eso que acabas de decir. Pensemos actualmente, ubiquemos en nuestro entorno una persona de 60, 70 años, que la mayoría ubicamos esa persona. ¿Cuál es el contexto, por ejemplo, desde el concepto más básico de lo que tiene que hacer una mujer? De lo que tendría que hacer una mamá. Claro. Recuerda que las cargas estereotipadas que venimos manejando cuando platicamos de género, y si un día me invitas a hablar de género, cómo hemos construido lo que debe de ser, lo que nos obligaron a hacer, y que entonces el día que corres a tu hijo eres mala mamá. El día que tuve un asunto, imagínate nada más, ella da a luz, no estamos hablando ni siquiera de vejez, ella da a luz y entonces tiene el síndrome postraumático del parto, y entonces le incapacita para darle leche a su niña, pero llegó a tal condición de salud ella, que fue hospitalizada más de un año. Él, desde luego, el marido se desespera, le demanda la disolución del vínculo matrimonial, ya que ella ahora ya puede
ya se recuperó, regresa, ya la niña tiene 3 años. Y entonces en los hechos, en todos los hechos y las pruebas, se le genera la carga estereotipada, o sea, de que fue mala mamá, de que no le dio leche, de que no la cuidó, de que no la atendió. Y entonces inobservamos cómo las condiciones de salud no siempre te llegan en la adultez, perdón. Y entonces tenemos una falta de conciencia del aquí, del ahora, de lo que nos puede producir una incapacidad, un accidente automovilístico, la sordera, mala aplicación de antibióticos y te puede dar a los 15, a los 8 y a los 30 años. No necesitas llegar a los 60. Entonces, ¿cómo observamos que esas cargas que le impusieron como si hubieran sido el costalito de los hombres y de las mujeres, lo que tenía que ser él y lo que tenía que ser ella? Incluso en el mismo manual que te compartí viene un apartado muy interesante donde habla de la feminización, incluso del envejecimiento, donde habla que una parte muy importante de mujeres mayormente quedan solas, quedan con discapacidad, quedan viudas, a la longevidad, qué bueno, ¿verdad? Que somos más longevas, pero sí, imagínate, la esperanza de vida. Pero ¿en qué condiciones? O sea, entonces de pronto ese gusto se me desdibuja la sonrisa, porque entonces no es tan grato sí poder llegar a más años, pero con una condición muy deteriorada de mi salud, donde a lo mejor yo ya no pueda ni siquiera valerme por mí. Entonces, qué bueno que hoy, no solo en tu espacio, sino en las áreas de administración de justicia, de procuración de justicia, podamos ver el estudio de todos esos elementos, no se olviden de ese recetario. Y el hablar de perspectiva de género, podemos hablar entonces de violencias, podemos hablar del lenguaje incluyente, podemos hablar de cómo referirnos en una atención prioritaria, qué hacer con un primer respondiente, claro, cuando soy adulto mayor. Lo que sí debemos de tener claro es que el adulto mayor tiene la chapa y la llave. La llave a muchas oportunidades, a generarnos hoy espacios de oportunidad como es la Administración de Justicia, donde nos dicen, pónganse las pilas con quienes están en esta edad, y creo que eso es muy bueno para las personas, porque eso les dice, ay, mira, qué importante me siento hoy. No nada más es la situación de a lo mejor de un servicio de transporte o de un servicio administrativo. Hoy también en la Procuración y en la Administración de Justicia hay un privilegio. Claro. Y entonces háganlo valer. Con el simple hecho de que pongan en su demanda, en su contestación, en una llamada telefónica al 911, soy persona adulto mayor y tengo, o sea, ya con eso se nos deben de prender, les digo yo que se nos deben de prender todos los focos y todas las alarmas para decir, aquí tenemos que aplicar una perspectiva, es decir, una visión distinta de cómo hacer nuestras cosas. Así es. Bueno, pues magistrada, estamos cerrando, pero tenemos otras, saludos y participación de la gente. Rápidamente, Rita Valenzuela dice, felicidades a la magistrada, pero yo tengo siempre la duda, ¿es lo mismo un juez que un magistrado? No, el juez, gracias Rita, el juez es la persona que está en el juzgado, es decir, por ejemplo, los que están aquí están en Periférico, donde está Ciudad Judicial, vas y tú presentas tu demanda, y los magistrados estamos en Hidalgo 190 y en Morelos 147, a un costado del Teatro Degollado, a la derecha y a la izquierda, hay 2 edificios, y somos los magistrados la segunda instancia después de que el juez emite una resolución o una sentencia o un acuerdo al que el usuario o la usuaria no está de acuerdo, y dice, ¿y a estos quién les revisa? Somos nosotros quienes podemos hacer un efecto de revisión. Bien, Irma Salazar, felicidades a la magistrada, muy importante su labor.
Irma Elizabeth Ucaranza le manda saludos. Citlali Castellanos, muchos aplausos. Y Yucari Hernández, excelente programa. Y saludos a la magistrada. Bien, magistrada, pues prácticamente, bueno, lo que hacemos con todos los invitados, cómo tener un contacto con usted, algún correo electrónico, alguien que quiera una asesoría. Sobre todo les hacemos la invitación de que vamos a compartir el manual en nuestras redes sociales, pero si tienen alguna duda o algo, pues la magistrada también ahí los podrá resolver. ¿Cómo podemos contactar a la magistrada? Adelante. Claro que sí, ya saben, mi oficina es una oficina pública, estoy en la 9ª sala del Supremo Tribunal de Justicia, está en Morelos 147, visto de frente el Teatro Degollado, el edificio blanco que está a la derecha. Pero si no, en nuestras redes sociales, que fue precisamente el contacto, hoy en día nos comunicamos a través de nuestras redes sociales, estoy como Verónica Ucaranza o también Comisión Transitoria de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Jalisco. Nomás ponen Comisión Derechos Humanos y sale también ahí, estamos en Facebook, estamos en Insta, pero si no, tenemos el correo, es génerostj@gmail.com. En ese correo estamos 24/7, desde luego, así como lo dice Enrique, nosotros de pronto tenemos el seguimiento de muchas personas que a través de esos contactos podemos cuando menos canalizarlos a las áreas respectivas. Y pronto estaremos presentando muchos proyectos, estaremos presentando manuales tenemos manuales, por ejemplo, de cómo presentar y solicitar un mecanismo de protección. Vamos a hacer como carreteras, estamos ya en esta semana por terminar, algunas carreteras como si fuera, les digo yo, como serpientes y escaleras, ¿te acuerdas? De cómo va caminando la demanda y luego de pronto caíste a la escalera y luego te regresaste hasta el principio, cómo que entiendan la persona que va caminando en la calle su procedimiento, en dónde estoy parado, qué sigue, qué me puedo encontrar. Eso es lo que queremos a través de información y que sean ustedes agradecidos nosotros, que sean ustedes quien puedan transmitir ese mensaje con todas las formas en que algo que no deben de perder es la solicitud de un acceso a la justicia, porque para eso estamos. Muy bien, magistrada, pues rápidamente antes de entregar su reconocimiento, una conclusión respecto al tema perspectiva de género y categorías sospechosas. Muchas gracias, pues decirles que la perspectiva de género nos ha abierto una puerta, un espacio para la mejor justicia, para el mejor acceso. Peleamos todos los días a través de esa perspectiva de género para generar una igualdad entre las personas, en donde mujeres y hombres busquemos las mismas condiciones. Y yo digo algo muy importante, que seamos socialmente iguales, pero humanamente diferentes. Es decir, eso es lo que nos permite hacer la perspectiva de género. Ser buenas personas, hacer buenos gobiernos, y entonces será el dictado de la mejor sentencia. No olviden, la perspectiva de género no divide, la perspectiva de género suma, multiplica y hace mejor a todas las personas. Bien, pues hacemos la entrega de su reconocimiento. Dice la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, otorga el siguiente reconocimiento a magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez por haber participado en el programa Senectud con el tema perspectiva de género y categorías sospechosas. Viene la firma de nuestro productor general, Héctor Yamir Hernández Vallejo, y su servidor, Enrique Gallardo García. Ese es para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. Agradezco no solo a Enrique, sino a todas las personas que nos están viendo ahorita desde parte de los Estados Unidos, a Citlali, a su familia y a toda mi familia, que siempre, la verdad, algo de la perspectiva de género que no se nos tiene que olvidar, como es el llegar a adultos mayores, es tener una familia fortalecida, y por eso agradezco a mi familia y sobre todo a toda la gente que está a nuestro alrededor. Yo les digo, nos componemos de redes, hagan lo suyo, nuestras suegras como la mía, mi marido, sus hijos, sus hijas, es decir, hagan lo propio para llegar en verdad a una vejez digna, y donde algún día nuestros nietos digan, quiero ser como mi abuelita. Así es. Pues muchas gracias, magistrada. En verdad, esta es su casa. También agradecemos mucho aquí está su esposo, el licenciado Anuar. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y pues esta es su casa, la casa de ambos.
deseando que no sea la primera ni última vez que nos No, acompañe, invítenos, sino por que favor. nos hable a lo mejor, como decía, un tema más de género, o en este Sí. caso también ya los manuales que se vayan a implementar, porque esto también ayuda a la sociedad. Y sobre todo, lo reitero con usted, yo también, bueno, me considero, sí, soy una persona joven, pero yo sí quisiera llegar a Sí, los yo 60 también. años. Y sobre todo, como les decía hace rato, ya los compañeros jubilados, o que están a punto de jubilarse, pues ya están en un paso más. Yo también lo lograré, pero a lo mejor en otras condiciones. Sí. Esperemos sea con vida, principalmente. Sí, Bien, así pues es. agradecemos mucho la presencia de la magistrada Verónica Elizabeth Carranza Sánchez. Magistrada, Gracias, un placer y Enrique. muchas gracias por estar Gracias. aquí con nosotros. Y yo les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. En un momento más tenemos ya nuestro último programa del día. Está con nosotros el licenciado Fabián García González y también el maestro Gerardo Perfecto Vázquez. Ellos nos van a hablar precisamente de, bueno, la andragogía y pedagogía, y sobre todo también como un curso de habilitadores internos. A lo mejor un tema un poquito más empalmado, pues, o detallado a la educación, y sobre todo, pues, para que ustedes lo disfruten y cómo es esta relación con los adultos mayores. Y la próxima semana también recordarles que, bueno, sí vamos a trabajar lo que es la Semana Santa, como todos los días, los 365 días del año, a excepción que haya un descanso. Va a estar con nosotros la diputada por Movimiento Ciudadano Federal, María Ascensión Álvarez Solís, ella mejor conocida en las redes sociales como Doña Mari, una persona adulta mayor, una diputada, y nos va a hablar precisamente sobre la reforma a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, que ella está proponiendo como iniciativa de ley que las personas que estén en situación de pobreza, pues también sean integradas a este programa social, o sobre todo se les dé como una vida digna. Entonces ella trae un eslogan donde la verdad me encantó, donde dice que es envejecer con dignidad. Entonces, pues va a estar con nosotros la diputada María Ascensión Álvarez Solís, y lo mejor que va a estar presencial, porque bueno, ella está en la Ciudad de México, pero sí nos dijo que nos acompaña, entonces nos ponemos muy emocionados. Bien, pues muchas gracias, Yamil, por tu gentileza y sobre todo por estar en la producción del programa. Y les recuerdo que Senectud es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. y también en nuestros programas especiales vespertinos de 4 a 5 p.m. o de 5 a 6 p.m. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.